Muy buenos días, maestros, maestras. Un placer tenerlos por acá de nueva cuenta en esta asignatura que ahora nos toca trabajar con paradigmas de la investigación educativa. ¿Sí me escuchan bien? Buenos días, doctora. Sí, 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 se le escucha bien. Yes, un placer, Gracias. un gusto. Sí, Muy bien. doctora Lupita. eh, Muy buenos días, bienvenida, maestra Cecilia Flores, aquí. Gusto. Qué Buenos bueno, días. me da Buenos mucho días. gusto. Buenos Adelante. días. Muy buenos días. Un gusto, un placer. Qué grupo tan nutrido. Tabasco siempre ahí procurando, ¿no? Prepararse. Excelente. Que están aprovechando esta oportunidad, sobre todo porque creo que ya tienen la información en el sentido de que pues va a aumentar el tiempo de grado para cursar un posgrado y entonces pues hay que aprovechar, ¿no? Vamos a ir silenciando los micrófonos, por favor, si son tan amables. Aquellos que yo vea que no han silenciado, pues los voy a silenciar. Para evitar que escuchemos, ya sé que es sábado, que todos estamos de alguna manera ocupados, que está la familia en casa, que a veces están pidiendo el desayuno, ¿no? O que es hora de ir al mercado, no sé, tantas cosas que tenemos que hacer. Y entonces, bueno, si son tan amables de silenciar sus micrófonos. En el momento que quieran participar con toda confianza, lo encienden. Muy bien. Primeramente, como ustedes saben, recortamos las actividades y entonces, para beneficio suyo, vamos a tener menos actividades y es bueno, porque la verdad es demasiado corto el tiempo y la asignatura pues es amplia. Es una antesala a lo que viene siendo nuestro protocolo de investigación, que en adelante lo van a trabajar ya entrando en materia en lo que es la investigación educativa, la investigación científica. Entonces, serían tan amables de comentarme si revisaron el encuadre de la materia, si hay alguna duda. Si gustan, podemos abrir el encuadre de la materia si es que no lo han revisado para que no quede ninguna situación ahí suelta y que les vaya a, a servir como un obstáculo para que no avancen. Si son tan amables, los voy a escuchar. Si hay alguna duda, vamos a partir de ello, porque ayer que les comenté en el grupo que íbamos a reducir las actividades, hubieron varios compañeros suyos que me estuvieron preguntando porque tenían dudas y la duda recaía en lo mismo, por eso luego el mensaje de que únicamente íbamos a cumplir con las actividades o las tareas 1 y 2, ¿sí? Que inicialmente estaban eh, integradas por 3 actividades, ahora recortamos a 2. Y los foros, que también son 3, que es el foro de bienvenida, de desarrollo y de cierre, pues únicamente vamos a trabajar con el de bienvenida, ¿sí? Y entonces para que ustedes estén más tranquilos y puedan llevar a cabo sus actividades el tiempo, con el tiempo adecuado. Ustedes saben que el 16 prácticamente se cierra la asignatura y pues la intención es que la suban en cuanto la tengan. Así conforme la vayan subiendo, yo en la semana procuro, ahorita que vamos a tener muy poco tiempo, 2 veces a la semana, 2 días a la semana, reviso y si es posible, el mismo día que suben su tarea, el mismo día tienen sus observaciones. Quiero decirles que si por alguna situación hay alguna tarea que no está completa, que no cumple con los requisitos, que está inconsistente, que no se entiende, que fue puro copio y pego, y no hay nada, pero absolutamente nada de lo que yo pueda aportar, porque siempre es bueno copio-pego, claro que sí, porque estamos retomando parte de lo que es la definición conceptual del autor, que en este caso es Roberto Hernández Sampieri, pero también parafraseamos, ¿no? Parafraseamos, ¿cómo yo puedo entender? Aunque sea 2 renglones, pero parafraseo, ¿no? Esa información. Eso sí, les voy a recomendar que eh, podamos nosotros hacer una paráfrasis, copio, pego y parafraseo, para que no sea puro copio y pego. Obviamente, en el esquema que les pedí, no van a tener mucho espacio, ¿verdad? Como para que ustedes puedan insertar de su propia interpretación. Ahí es claro, ¿no? Es un mapa, un gráfico. También ahí me preguntaban, maestra, ¿puedo hacer un cuadro sinóptico? Es correcto. ¿Puedo hacer una infografía? Es correcto. ¿Un mapa mental?
un mapa conceptual, ¿sí? Entonces ahí está libre totalmente, como ustedes tengan la posibilidad, la creatividad. Hay una herramienta, eh, a lo mejor no la han utilizado o algunos sí, es Mindomo. En Mindomo encuentran ustedes una serie de posibilidades en las cuales ya les da la plantilla, como las infografías en Canva. En Canva no estoy muy segura si tienen a disposición diferentes gráficos para mapa mental, para mapa conceptual, para cuadro sinóptico, ¿sí? Pero ya ustedes pueden elegir de Mindomo, que es otra herramienta que es muy noble y podemos nosotros apoyarnos de ello para ir únicamente insertando información. Eso es con referencia al esquema. ¿Alguna duda en ese punto? Hola maestra, buenos días. Soy Muy Marla buenos de días. Tabasco. Adelante, maestra Marla, mucho gusto. Bienvenida. Hola maestra, qué alegría toparse otra vez con usted. Pues mire maestra, yo fui de las personas que escribió tantito para estar segura con las actividades en cuanto al encuadre de la materia, a pesar de esta premura de tiempos. Pues sí, tenía dudas en la actividad uno y 2 cuando mandó su mensaje porque la actividad uno, que es el esquema, pues se enfoca a dos unidades, a la uno y 2. Entonces ahí es donde estaba como mi inquietud de saber si solamente se iba a hacer el esquema con esas dos unidades o eran dos tareas. Pero cuando ya le escribí, ya me lo aclaró, pues ya, ya tuve a bien tener claridad en qué son las dos tareas y el foro. En cuanto a mi persona, no, no tengo más preguntas. Por fortuna tuvimos a bien tener la última materia en la maestría, donde nos enseñaron pues estas alternativas del Canva, de Prezi, y otras herramientas, como usted ahorita estaba mencionando, una que a lo mejor nos podría compartir como su nombre, maestra, completo de esta aplicación en el chat para tenerla y también empezarla a usar. Pero en general, he estado leyendo ya la guía de apoyo, y la verdad está bastante entendible, bastante comprensible, que pues esta parte de el método científico o la investigación educativa unida al método científico, pues en breve en mi reflexión decía, dentro de la lectura que también nos sirve para el foro de bienvenida, pues que el método científico a veces no los preguntamos y puede ser un poquito decir para qué lo usamos o solamente en una tesis y le oímos a esas cosas porque a lo mejor lo cuadramos tanto que hay que escribir, echar a darse el tiempo para leer, para escribir, para parafrasear, dijera usted. Pero leía yo del autor que todos los días en nuestra vida diaria usamos el método científico porque planeamos, organizamos a nivel familiar, a nivel de nuestros negocios familiares o personales, en nuestras clases. Todos los días existe un método, observamos, escribimos y entonces, pues puede servir a nuestros compañeros. A veces yo decía, ¿qué cosa es eso de la investigación? Los paradigmas. Entonces, esas palabras a mí sí me connotaron, investigué un poquito más como esos sinónimos para poder escribir en el foro, pero una vez que empecé a leer ya el autor propiamente, pues te das cuenta de que es una verdad, ¿no? De que tú todos los días haces investigación desde de distintos tipos, desde tus profesiones, desde tu vida laboral. Y eso, maestra, es nada más lo que quería comentar. Muy bien, gracias, Marla. Se ve que ya revisaste, es bueno. Y en este caso, también voy a aprovechar la precisión que hacía Marla.
Me comentaban, me preguntaban, maestra, ¿únicamente es un gráfico para las dos unidades o podemos hacer un gráfico o un mapa para cada unidad? Y entonces mi respuesta es, hagan uso de la extensión que requiera el análisis del contenido de las a unidades correspondientes, porque habrá quien pueda sintetizar la información a manera que le ocupe únicamente un esquema, un mapa mental, por ejemplo, pero habrá quien amplíe la información y no sea suficiente. Entonces es posible que utilice dos gráficos y está bien, no se contrapone. Aquí ustedes son, ahora sí que los autores de cada producto y por lo tanto hagan uso de la extensión que requieran. No hay una limitante que les exija que únicamente utilicen un gráfico como tal. ¿De acuerdo? Solo la recomendación que sí les hago es que sí realmente revisen el material, que no, por favor, que no me copien y peguen cuadros de Google, porque me lo han hecho y la verdad eso resta mucho porque pues copio y pego un gráfico, un esquema, un cuadro que encontré en Google, lo copio, lo inserto y entonces pues ahí no hubo ningún análisis, ninguna revisión del material y pues resta demasiada seriedad al trabajo, ¿verdad? Y pues no se nota ningún trabajo de manera individual, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones con respecto al mapa. Y si bien los paradigmas de la investigación, hablamos, ahí en plataforma también tienen las videocápsulas y los paradigmas de la investigación educativa se refieren básicamente a los paradigmas que son más comunes, que son empleados comúnmente por los investigadores, que son el paradigma con enfoque cualitativo, que es un enfoque en el cual el investigador puede obtener información, participar dentro de lo que es la investigación directamente y analizar los resultados, las evidencias que le arroje la investigación con el uso, el apoyo de instrumentos y técnicas de investigación, como puede ser un cuestionario, como puede ser una guía de observación, como puede ser grupos focales, la entrevista estructurada o semiestructurada. Y bueno, esto me va a arrojar ciertos resultados que el investigador va a interpretar, va a analizar, va incluso a explicar, ¿sí? No así el paradigma que es cuantitativo, que un paradigma cuantitativo tiene mucho que ver o todo que ver con el análisis de los datos o de las evidencias encontradas, los hallazgos. Es decir, que todo eso que yo encuentre al aplicar un instrumento de investigación, sea un cuestionario, una entrevista, grupos focales. Entonces, eso lo tengo que traducir a datos estadísticos. Tengo que emplear algunas herramientas o algún paquete de datos. Uno de los más comunes que utilizan los investigadores es el paquete de datos SPSS o Excel, ¿sí? En donde a veces nos confundimos, porque en una investigación vemos gráficas y pensamos que como ya hay gráficas, ya es un enfoque cuantitativo. Sin embargo, no es correcto, porque en un cuantitativo hay un sinnúmero de elementos que conforman ese análisis de datos estadístico que va desde la media, la moda, la mediana, el porcentaje, la curva detrás de la media. Es un sinnúmero, hay un índice de error, el estándar, la desviación estándar. Entonces son un sinnúmero de elementos que cuando nosotros manejamos este paquete de datos SPSS, sabemos de lo que hablamos, pero quienes no estamos habituados, pareciera que nos hablan en China. Ya tendrán ustedes la oportunidad de llevar la materia de estadística y entonces ahí es en donde van a familiarizarse con estos conceptos, que son básicamente análisis de datos estadísticos. De manera personal, cuando nosotros iniciamos el desarrollo del protocolo de investigación, yo les sugiero a los estudiantes que nos enfoquemos hacia el paradigma cualitativo, porque de lo contrario,
como no manejamos los paquetes de datos, nos perdemos ya no en el proceso de investigación, nos perdemos en el que tengo que conocer y tengo que aprender a manejar este análisis de datos mediante esta herramienta, ¿sí? Entonces, yo les sugiero por facilidad y sobre todo por el tiempo, ¿no? Porque ya verán ustedes que esta, como les decía, es una antesala a todo el proceso de investigación y es importante que ustedes en la revisión del material bibliográfico realmente queden empapados de lo que es el método o el enfoque cualitativo. Eso sí se los voy a recomendar mucho, aunque sea corto el tiempo, que sí puedan poner mayor énfasis en lo que es el enfoque cualitativo. También tenemos el paradigma mixto o el enfoque mixto de la investigación. Y el enfoque mixto de la investigación es aquel que hace la interpretación del resultado, pero también presenta un análisis estadístico, es decir, hace un conjunto de elementos entre la descripción, entre el análisis, entre la explicación y entre todo este mapeo estadístico, ¿sí? Que son, y en algún momento dado, en adelante, les voy a presentar una investigación mixta, una investigación cualitativa, nada más como para que tengan el conocimiento y más claro. Algunos, porque sí sucede, tienen mucho dominio en el área de estadística o muchas veces es su área. Básicamente es la materia que imparten. Y entonces, estos compañeros maestros tienen toda la posibilidad de hacer un trabajo de carácter cuantitativo o de carácter mixto, ¿sí? Que son algunas excepciones. Pero lo que quiero que quede muy claro es que si no tengo el dominio de esta área estadística, voy a hacer un trabajo con enfoque cualitativo, por favor, para que sí pongan mucho empeño en la revisión. Ahora, bien, paradigmas de investigación educativa. ¿A qué se refiere la investigación educativa? Unas dos participaciones, si son tan amables, voy a escuchar a dos compañeros de ustedes para que vayamos entrando en materia. Paradigmas de la investigación. Ya hablamos de los paradigmas que son los más comunes y dentro está el cualitativo, que es más interpretativo, explicativo. Tenemos el cuantitativo, que está más enfocado al cálculo estadístico. Tenemos el mixto, que es una fusión de ambos. Y tenemos un cuarto, que es el enfoque de la complejidad, cuyo exponente es Carlos Morín. Sin embargo, este enfoque realmente es poco abordado. También dentro del texto que van a revisar viene parte de ello, ¿sí? Pero pues básicamente ese no lo vamos a abordar como tal, como una posibilidad, porque ese sí requiere mayor preparación, mayor tiempo como investigadores. Ustedes, desde el momento en que ya están cursando un doctorado, ya están en esta responsabilidad de ser investigadores. Y como la mayoría nos dedicamos al campo educativo, pues investigadores educativos. Y bueno, ¿cuál es la función entonces de un investigador educativo? Si hablamos de los paradigmas, ya hablamos de los paradigmas de investigación, pero ahora paradigmas de educación, ¿sí? Paradigmas de educación, de investigación educativa, ¿a qué se refiere? Dos participaciones, si son tan amables, pueden encender su micrófono para participar. Ok, buenos días, doctora Guadalupe, buenos días, compañeros. Bueno, antes de responder la pregunta, yo tengo una duda en cuanto a la segunda actividad del podcast. ¿Cuánto tiempo se llevaría de grabación esa actividad? ¿Cuál es el máximo, el mínimo y su estructura? Muy bien, gracias. En cuanto a lo que menciona, ¿cuál es la función de los paradigmas educativos? Todos los paradigmas tienen una función, tienen un sentido. Y en el caso de los paradigmas de la investigación educativa, pues son aquellos que nos permiten acercarnos hacia un nuevo conocimiento. Hay muchas investigaciones, muchas teorías
y hay enfoques, como ya mencionó ahí, el cualitativo y el cuantitativo. Entonces, una persona, un maestro que desea hacer una investigación tiene que tener muy claro qué tipo de paradigma va a usar y sobre todo qué tipo de investigación es la que va a realizar, si va a ser una investigación experimental o no experimental. Si revisamos el libro de San Pierre, por ahí maneja investigaciones experimentales y no experimentales, y dentro de las experimentales maneja el preexperimento, el experimento puro, el cuasi experimento, y es una serie de indicaciones que hay para cada uno de ellos. Eso ya está dado. Entonces, nosotros como maestros, si queremos hacer una investigación, tenemos que saber qué enfoque vamos a utilizar. Por ejemplo, yo me pongo como ejemplo, si es un experimental, podemos decir, por ejemplo, voy a hacer enojar a una persona, a ver qué reacción tiene. Pero si no va a ser experimental, espero a que la persona se enoje solita para ver de qué manera reacciona. Entonces, esos detallitos ahí son los que tenemos que tener muy en cuenta. En el cuasi experimento maneja grupo de control, maneja grupos experimentales, maneja emparejamiento, no hay emparejamiento de grupos, no hay asignación de las personas que se van a investigar a los grupos. Esos detalles son los que tenemos que tener claro hacia dónde queremos direccionar nuestra investigación. También podemos hacer investigaciones no experimentales, correlacionales, por ejemplo, donde vamos a crear una idea, luego el planteamiento de un problema, hipótesis, variables, y vamos a demostrar si se cumple o no se cumple la variable, utilizando recolección de datos, aplicando una medición que nos va a decir si se cumplió o no se cumplió. Entonces, esa es la función que tenemos nosotros que tener bien claro para empezar a desarrollar una investigación educativa. Eso es lo que le puedo aportar, doctora. Gracias, Gracias. maestro Rodolfo. Ya hubo revisión. El maestro Rodolfo ahorita nos compartía muchos de los elementos que están incluidos o inmersos en un protocolo de investigación, en un proyecto, y sobre todo hizo mucho énfasis en algunos elementos que están contenidos dentro de lo que es un enfoque cuantitativo o un enfoque mixto. Y muy bien, voy a responder a la pregunta. Qué bueno que me la hizo, porque también es otra pregunta que estuvieron haciendo con referencia al podcast. El podcast comúnmente va a depender, por eso no les puse tiempo, va a depender de la capacidad que tengan ustedes y de la facilidad en el uso de la palabra. Los temas están comprendidos, ya están indicados. Sin embargo, habemos quienes tenemos esa habilidad, ¿no? Del uso de la palabra, de ir nosotros incorporando algunos elementos para que favorezca la presentación de la información. Habemos quienes somos más breves, ¿sí? Un podcast, pueden emplear la herramienta de Spotify, pueden emplear el mismo audio de su computadora, ¿sí? Así me lo han presentado. En muchas ocasiones le ponen una música de fondo. Les sugiero que si nunca han presentado un podcast, puedan ustedes googlear algún podcast. Primero, escuchen, porque el podcast no es con imagen, es únicamente un audio. Escuchen, tenemos que hacer uso y un juego de voz, hacerlo interesante, hacerlo ahora sí que atractivo al público, porque de lo contrario es un podcast plano, aburrido, que de por sí el tema de investigación no es un tema que digamos, wow, cómo me mantiene despierto. Sin embargo, tiene mucho que ver el uso y el juego de la voz y la manera en la cual abordemos temas y subtemas. No les puse un tiempo, pero si les conviene a ustedes hacer el empleo del tiempo de 8 a 15 minutos, es correcto. No recomiendo que pase de 15 minutos porque se pierde el interés, ¿sí? Acuérdense, un podcast es más para que los que están escuchando, los oyentes, puedan disfrutar de cierta información, pero haciendo uso de, en este caso, el sentido del oído. ¿Sí? Maestro Rodolfo, ¿sí quedó claro?
Sí, doctora, sí, 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 muchas gracias. Ok. Y también recomendarles que tampoco sea muy pasado de tiempo porque entonces les va a costar más trabajo cargarlo, ¿sí? Y pasa lo mismo que con los videos. Entre más amplio tengamos el video, más trabajo implica pues cargarlo, ¿no? Y sobre todo en estos lugares en donde tenemos problemas de conexión, en donde es muy lento el internet, pues nos desespera, ¿no? Así en aquellos lugares en donde tienen una velocidad de internet que sí les permite subir rapidito, ¿no? No, no es un audio podcast, es un podcast. Pueden ustedes googlear qué es un podcast en Google, que ahí les va a dar el significado. El podcast comúnmente es audio. No, no es imagen. No, no es imagen. Ah, y bueno, otra recomendación. Solo es audio, ¿sí? Es un audio. Pero esto me permite tener un guión para que incluso yo pueda irlo leyendo. Porque los que presentan el podcast, a menos que sea una discusión entre dos personas acerca de un tema, obviamente pues van surgiendo las ideas, es espontáneo, pero en este caso, como hablamos de un tema de investigación que obviamente no manejamos a diario, no es como que habláramos de algún tema que sí cotidianamente empleamos, pues sí necesitamos una guía en la cual prepararnos, es un guión que vamos nosotros a leer y a compartir. Bueno, muy bien. Aquí Marla dice todo claro. Y de todas formas, ustedes saben, ajá, ahí está en Spotify. Sí, es muy fácil. Descargamos esa herramienta de Spotify y ahí mismo nos permite ir grabándonos, hacer pruebas, borrar si no quedó bien, volver a hacerlo. Adelante, Isa. Buenos días, disculpe que no ponga mi cámara porque no me sirve en este momento. Adelante. Bueno, pues continuando con lo que son los paradigmas de investigación, entiendo, maestra, que son modelos o guías, como bien decía, que se llevan a cabo en una investigación. Y este tipo de modelo en específico define un enfoque, una metodología, supuestos, ¿no? Que van de la mano o que son partidarios de específicamente con alguna metodología, como bien lo decía, ¿no? Como el positivismo, el constructivismo, y cada uno de las perspectivas específicas de cada metodología. Y con base a eso, pues se utiliza en la investigación educativa. Y eso es lo que Muy bien. entiendo como paradigma de investigación. Perfecto, sí, son patrones, son modelos, son guías, perfecto. Ahora bien, entonces, ¿qué es la investigación educativa? Muy bien, gracias, Isa, muy amable. ¿Qué será entonces la investigación educativa? Los paradigmas, ya dijimos, son modelos, son patrones que nosotros podemos seguir, ya están elaborados, es decir, siguiendo un proceso únicamente que se escucha tan simple, pero es complejo a la vez. Pero entonces, ¿qué es la investigación educativa? Pues si me permiten, va de la mano, ¿no? Es el resultado de lo que acabo de mencionar. Es un proceso en el que se indaga, se estudia, se analiza, como lo fuimos viendo desde la epistemología, que tiene como objetivo comprender o mejorar o contribuir en lo que se está investigando, utilizando diversas metodologías o enfoques. Ujú. Muy bien. Es una disciplina, la investigación educativa es una disciplina que se va a encargar de estudiar aquellas cuestiones o aquellas situaciones o problemas que se presenten en el ámbito educativo. Todo esto, como decía bien Isa, con la finalidad de llevar a cabo este progreso dentro de lo que es la educación, estos avances educativos, ¿sí? Revisando, desde luego, qué problemática surge en la metodología, en los objetivos, en los fines, en los procesos educativos, incluso en los actores educativos, ¿sí? Que esto nos lleva a plantearnos ciertas posibilidades en las cuales nosotros podemos ir ya
pensando que podríamos incursionar respecto al ámbito de la investigación. Y esto queda como tarea extra, ¿no? Para cuando ya inicien la materia de seminario de investigación uno. De acuerdo a lo que ustedes han observado en su campo educativo, ¿qué problema o qué problemas les gustaría abordar? ¿En qué problemas les gustaría investigar? Porque todo proyecto educativo, y eso viene al inicio del libro de metodología de la investigación, el que van a revisar, todo proyecto de educación o todo proyecto educativo de investigación va a surgir de una idea. ¿Y la idea de dónde viene? De lo que yo he observado, de lo que comento, de lo que comparto, de lo que me preocupa, de la problemática que yo he detectado en mi entorno educativo, en el aula. Entonces eso me va a ir dando ciertas luces para que yo tenga consideraciones acerca de qué temas me gustaría tratar, ¿sí? Y obviamente ya en adelante le iremos dando forma en otras asignaturas en donde ya les toque realmente ir directamente a abordar una problemática. Y bueno, dice aquí Keila, la investigación educativa en el ámbito educativo es investigar, analizar todo lo referente a nuestros alumnos, referente a su enseñanza y aprendizaje según su contexto, ¿sí? Incluso nos permite analizar o reflexionar, indagar cuál es el índice de impacto, por ejemplo, de la infraestructura con la que cuenta la escuela, ¿no? Que hay escuelas que no cuentan con los recursos mínimos de infraestructura, que no tienen laboratorios, que no tienen centro de cómputo, incluso que no tienen sanitarios, que no tienen una cancha de usos múltiples, que no tienen un auditorio, que incluso que no tienen luz, que no tienen agua a estas alturas, o que no tienen aulas. Entonces, todo eso es un factor que podemos nosotros investigar y eh, detectar cuál es la naturaleza de ese problema, cuál es la metodología que podemos seguir para resolver o incidir como una propuesta de solución, cuáles son los fines y objetivos de la educación, qué tipo de evaluación empleamos, cuál es la epistemología de la educación. Todo esto, cuáles son las teorías educativas que nosotros hemos empleado o empleamos alguna o no empleamos, si el docente está preparado, si el docente conoce cuál es el enfoque de las asignaturas que imparte, cuáles son los materiales en los cuales se apoya. Son muchos los problemas que podemos nosotros ir detectando. Mencioné algunos, pero yo sé que si nos escuchamos todos, vamos a salir con la idea mucho más clara porque es un mundo de problemas que podemos nosotros detectar. Desde la preparación del docente, el deseo del alumno por prepararse, las condiciones de la escuela, la función directiva de las autoridades municipales, estatales, federales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas son oportunidades para que el docente, investigador, para que los doctores en educación puedan realizar, llevar a cabo propuestas de solución, ¿sí? Bueno, vamos a ver algún otro comentario. Sí, Tengo, doctora Guadalupe, por ahí mencionaba qué problema podemos abordar de lo que nosotros en nuestra práctica diaria observamos. Hay muchos, por ejemplo, las planeaciones que hacen los docentes, el impacto que tiene con los niños, las actividades socioemocionales, por ejemplo. Yo en mi caso, pues veo que hay muchos compañeros que no le dan importancia, entonces a partir de la observación que vemos ahorita con tantas situaciones problemáticas en los niños, creo que, por ejemplo, esas actividades socioemocionales son importantes. Entonces, a partir de ahí observamos nosotros un problema y después de la observación, pues tenemos que hacer pues ya un planteamiento de un problema y ese planteamiento de problema podría ser, por ejemplo, las actividades socioemocionales tienen un impacto en el aprendizaje de los niños. Entonces, a partir de ahí, de ese planteamiento, de ese problema, bueno, yo me daría a la tarea de investigar
y demostrar que las actividades socioemocionales que se aplican a los niños pues hacen bien porque se sienten mejor anímicamente, porque se concentran, porque pueden expresar sus emociones, porque entendemos y entenderíamos que las emociones son parte de nuestro cuerpo, que no el miedo es porque no seamos varones, que los varones no lloran, sino que al contrario tenemos que entender que son emociones que tanto el hombre como la mujer sienten. Entonces, eso sería lo importante de realizar una investigación y demostrar que el impacto en el uso de esas actividades, pues mejora el aprendizaje de los niños. Eso como ejemplo, ¿no? Hay Muy muchos bien, que podemos mencionar. muy bien, maestro Rodolfo. Sí, algo que quiero comentarles aprovechando la participación del maestro Rodolfo es que hay una diferenciación entre los paradigmas respecto al enfoque cuantitativo y cualitativo. En el enfoque cualitativo está como muy plagado de las ideas preconcebidas que el investigador tiene acerca del tema. Como por ejemplo decía ahorita el maestro Rodolfo, tomándolo como ejemplo, yo pienso que va a favorecer porque va a permitir que el alumno se exprese, y sí, es correcto, ¿verdad? Es la apreciación del investigador. En el enfoque cuantitativo se dice que el investigador tiene menos incidencia dentro de la investigación, es decir, que la investigación no se contamina y que los hallazgos que podemos encontrar pueden contradecir totalmente lo que el investigador en un primer momento propone. Hablaban hace un momento de las preposiciones, ¿sí? Las hipótesis, los supuestos. En la investigación cuantitativa, comúnmente se solicita una hipótesis, es decir, como Rodolfo decía, las habilidades socioemocionales favorecen a la expresión de los alumnos del cuarto grado grupo A, por tanto, a la enseñanza mejoran su nivel educativo en la escuela tal, en el ciclo durante tal ciclo, ¿no? Eh, y entonces resulta que en una investigación con un paradigma o un enfoque cuantitativo, resulta que encontramos otros puntos. Y resulta que no son las habilidades socioemocionales las que favorecen, por ejemplo, ¿no? Al aprovechamiento escolar, sino que más bien es la preparación del docente. Y entonces el investigador se queda un poquito fuera de sí, ¿no? Porque permite que hayan mayores oportunidades de respuesta y las preguntas se amplíen. A diferencia de un enfoque cualitativo, en donde el enfoque cualitativo, pues el docente, para empezar, nosotros tenemos esta facilidad de que estamos en contacto con el grupo y por lo tanto podemos emplear el tiempo necesario para intercambiar estos instrumentos de investigación, para observar, para entrevistar a los sujetos de investigación, porque nosotros gozamos de esta posibilidad, tenemos el control del tiempo, pues. No así cuando el investigador no tiene acceso directo, libre, a los sujetos de investigación. Entonces, ahí dentro de lo que vayan leyendo, van a ir encontrando puntos importantes que tendremos que ir considerando. Adelante, Karen. Sí, precisamente lo que estaba comentando, revisé un poquito el material que nos proporcionó, entonces habla acerca de dos tipos de realidades, acerca de lo que decía ahorita, la realidad interna y la realidad externa. Y nosotros, por ejemplo, cuando vamos a hacer una investigación educativa, pues generalmente al realizar nuestras hipótesis tendemos a utilizar nuestra realidad interna, nuestros supuestos, nuestras creencias. En cambio, a Juicios. lo largo, exactamente, o juicios, pero a lo largo de la investigación de todo el proceso, pues ya vamos viendo una realidad más objetiva, una realidad externa, que como usted bien lo dice, al principio teníamos un juicio de algo y resulta que a través del proceso no era lo que concebían. Entonces es importante identificar que no siempre las realidades internas, que son todos los juicios que nos hacemos, son realmente lo que vamos a encontrar en el objeto de investigación, en nuestro caso, en el campo educativo. Muy bien, maestra Karen, gracias. Sí, y bueno, en un enfoque cuantitativo o mixto nos piden
como una condición presentar una hipótesis. Esa hipótesis la podemos probar, aceptar o rechazar. Eh, y en las investigaciones con enfoque cualitativo pueden solicitarles una hipótesis al inicio, en el desarrollo, al final o incluso no se la solicitan. Sin embargo, sí es importante porque entonces eso me permite tener una guía, tener claro qué estoy, qué tema estoy trabajando, cuáles son mis variables, cuáles son las definiciones operacionales, conceptuales, y eso me va a ir aclarando. Y a lo mejor en este momento para muchos les resulte complejo y digan, ay, no, ¿de qué están hablando? No me resuena, ¿no? Pero no se preocupen, porque pues les vuelvo a repetir, este es como la antesala, pero posteriormente vamos a ir entrando en materia dentro de lo que son los elementos que constituyen un protocolo de investigación y ya habrá un ejercicio y ya verán que sí es complejo, pero que no es nada del otro mundo y que sí está al alcance de todos, ¿sí? Dice Sergio, la investigación educativa es conocer detalladamente un problema de conocimiento, así como exponer los descubrimientos de nuestra investigación. Los que trabajamos en las aulas educativas son múltiples los problemas que vemos a diario, entonces tenemos un gran insumo para dar propuestas de solución a estos conocimientos, es correcto. Y el propósito es, ok, ya detecté eh, una posibilidad o una propuesta de solución al problema que en un primer momento planteé, y ahora debo de compartir esos hallazgos, porque entonces puede ser que así como a mí me sirvió, le sirva al compañero de grado, de grupo, le puede servir al compañero de la zona escolar, al compañero de nivel, al compañero de mi municipio, al compañero de mi sector, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que puede servir como un precedente para futuras investigaciones. A veces me han presentado mucho lo que son las investigaciones con el tema de lectoescritura. La lectoescritura como recurso que favorece el aprovechamiento escolar, un ejemplo, ¿no? Y entonces sí nos damos cuenta que real y verdaderamente la lectoescritura es un problema, pero en muchas ocasiones redundamos tanto en el mismo problema que damos vueltas en lo mismo y no llegamos a nada concreto. O sea, no hay una propuesta. No hay algo que digamos, ah, bueno, sí, nos quedamos muy cortos, ¿no? Y también considerar que los tiempos son breves y este es un ejercicio de investigación que aquellos maestros, maestras que tengan ese deseo, ese interés, ese gusto por la investigación, sin duda alguna, lo van a seguir haciendo, lo van a continuar haciendo y no dudo que dentro de nosotros también haya quienes ya han colaborado en algunas publicaciones y que es bueno realmente porque nos permite ir llevando a la práctica un conocimiento que no se queda únicamente a nivel teórico. Muy bien, Karen, ¿querías comentar algo? Sí, maestra, precisamente lo que estaba comentando acerca de la complejidad de la investigación. A mí me tocó en mi tesis realizar una investigación acerca de, pues, los maestros investigadores y los alcances de la investigación para la educación en Tabasco. Entonces, fíjese que a lo largo, sí, como usted lo dice, fue bastante tedioso, pero no complicado. Sin embargo, me encontré con que al término de mi investigación, esta misma investigación abría tema a una investigación nueva. Entonces, ese es el sentido que me gustaría decirle, que no siempre la investigación concluye con un resultado, sino que inicia una misma investigación. Ujú. Sí, muy bien, porque nos permite los hallazgos que vamos recabando, tomarlo como punto de partida. Muy bien, gracias. Si son tan amables, maestros, me comentaba aquí Darwin, si podía hacer uso de un trabajo en colaboración con otro compañero, presentar un podcast en Vina, por decir, o en parejas, en un canal de YouTube. Claro que sí, lo pueden hacer, maestros. Si a alguien se le facilita de esa manera, está bien. Lo único que les voy a pedir es que me van a cargar su tarea de manera individual. Yo sé que lo hicieron en Vina, pero la carga de la tarea es individual para que cada uno obtenga la calificación.
Darwin creo que por acá anda todavía, espero que sí. Entonces, para que tengan esa información y no se vayan a confiar de que únicamente lo va a subir uno y en automático van a tener la calificación los dos. No, es individual, pero sí lo pueden hacer en colaboración con alguno de sus compañeros, si se les facilita, ¿de acuerdo? Muy bien. Si son tan amables, me encienden su cámara, por favor. Voy a tomar una foto, la foto del recuerdo, se las comparto más tardecito, nos peinamos un poquito. Y no se crean que yo también, ayer fue viernes y el cuerpo lo sabía, ¿no? Y entonces el decir, es sábado y vamos a comenzar materia, y siempre es un poquito tedioso, sin embargo, con ese ánimo que están iniciando, la van a concluir. Y sobre todo que, pues vamos a tratar de ya no irles cargando mucho la mano de actividades para que también lo disfruten y no lo sufran. Habrán algunas materias que, aunque queramos, no se puede porque es lo que solicitan, pero en donde se pueda, con gusto. Muy bien. Otra una Entonces, preguntita. sí, adelante, adelante, antes de la foto, la pregunta, Sí, por ahorita, favor. ahorita la tomo. Sí. Nosotros dentro de nuestra culminación haríamos un proyecto de investigación usando algún tipo de paradigma, ¿no? ¿En qué momento se comienza y vamos a salir a la par allá con el cuarto trimestre o después del cuarto trimestre? ¿Cómo sería la mecánica para la presentación de ese trabajo? Me inquieta saber. No Gracias. se preocupe tanto. Miren, ahorita llevan paradigmas de la investigación educativa. Ustedes van a comenzar con el desarrollo de un protocolo de investigación cuando les asignen la materia de seminario de investigación 1. Seminario de investigación no, que no van en secuencia, no importa si van en el primer cuatrimestre, segundo, tercero, cuarto cuatrimestre, eso es indistinto. Aquí lo importante es que cuando ustedes comiencen con seminario de investigación 1, comenzamos ya con el desarrollo de un protocolo, seminario de investigación 2, seminario de investigación 3, concluimos con seminario de tesis, que son 4 asignaturas de investigación en donde vamos a llevar a cabo el desarrollo de nuestro planteamiento. Pero siempre van a tener el acompañamiento, no van a estar solos, no se preocupen, va a ser bastante digerible para ustedes porque hay apoyo. Ok, gracias, doctor. Sí, muy bien. Ahora sí, Doctora, ajá, adelante, adelante. doctora, yo tengo una pregunta. El Sí. archivo del trabajo, ¿qué nombre debe de llevar? Le pueden poner unidad 1 y 2, le pueden poner esquema de la unidad 1 y 2, le pueden poner actividad 1, le pueden poner actividad 2, renómbrenlo como gusten. ¿Y nuestro nombre va a llevar? Muchos me presentan sus trabajos con una hoja de presentación. Algunos otros no. Es ahora sí que como gusten. De todas maneras, en la plataforma yo abro el casillero de cada uno y ahí me envía a su actividad. No hay ningún problema. Ok, Obviamente, gracias, muy amable. obviamente que cuando le ponen una hoja de presentación, pues obviamente, como tal lo dice, tiene una mejor presentación. Perfecto, Ok. gracias, muy amable. Sí. Ahora sí, la foto, por favor. Si son tan amables, vemos a la cámara. Voy a tomar otra porque somos, gracias a Dios, somos bastantes. Los felicito, los felicito, Tabasco siempre. Aquí, en realidad, me gusta mucho este grupo porque está nutrido, pero a pesar de que está nutrido, también son muy responsables y eso da gusto. Porque imagínense entrar por la mañana con 70 alumnos y que yo me encuentre 5 o me encuentre 3, pues da tristeza. La tristeza, porque así como ustedes saben, ¿no? A los maestros nos pagan, el alumno llegue o no llegue, al maestro no le descuentan el día, al maestro se lo pagan. Pero quienes pierden, pues los chamaquitos, ¿no? Los muchachitos. Y entonces así nos pasa en posgrado. Entren o no entren a la clase, a mí me pagan. Entonces, pues bueno, qué bueno, los felicito, me da mucho gusto. Quedo a sus órdenes, maestros, maestras. Cualquier duda que vaya surgiendo, me mandan un mensajito y con mucho gusto yo les respondo en cuanto tenga el tiempo para hacerlo, ¿de acuerdo? Gracias, doctora. Muy Bueno, amable. maestra, De muchas acuerdo. gracias. Un Gracias. excelente fin de semana. Ya no los voy a ver. Pasen una excelente Navidad de unión familiar, un excelente año nuevo. Y por favor, si yo les llego a poner una nota de que hay un trabajo que deben de repetir, de corregir,
lo hacen por favor en el tiempo para que no les afecte en su calificación, porque yo sé que les duele mucho un 9 cuando han 10, 10, 10, 10, 10 y de pronto un 9 y la maestra Lupita, y qué mala la maestra Lupita, y no es que yo sea mala, pero sí debemos de cumplir. Y sí les doy el tiempo, ¿eh? Soy tolerante, no crean que no. Sí les doy el tiempo, pero tratemos de cumplir todos para que obtengamos la mejor calificación, se lo merecen, y entonces que no haya ningún problema con ello. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Bueno, Sí, De pues maestra. un acuerdo, placer. gracias, doctora. Igualmente. Dios me los Feliz bendiga. Navidad Buen y día, prosperación. gracias. Gracias. Hasta luego. Felices Bendiga. fiestas, doctora. Gracias. Muchas Gracias. gracias.